Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. A raíz de que el gobierno del estado tomó la decisión de reducir el costo de la tarifa del transporte público y que pasara de 7 a 6 pesos, puso una serie de condicionantes para poder mejorar el servicio y regresar a la tarifa ya con el incremento. Entre otras modificaciones, incluía dispositivos electrónicos en los camiones, entre otras circunstancias. ¿Qué tan difícil ha sido cumplir con estas nuevas disposiciones? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Después de la reversa que el gobernador Aristóteles Sandoval aplicó a la tarifa del transporte público, los camioneros fueron condicionados a mejorar las condiciones del servicio para poder obtener el beneficio del retorno del precio del pasaje de 6 a 7 pesos. Aunque decenas de los transportistas han cumplido con la medida, en términos generales, la mayoría de las rutas siguen operando en condiciones que no hacen viable destrabar el conflicto. Entre las transformaciones que ordena la nueva ley de movilidad, destacan unidades con cámaras de vigilancia interna, letreros luminosos, gobernador de velocidad y un nuevo esquema de operación con salarios para los choferes en lugar de comisiones. Revisiones realizadas por la autoridad han encontrado que las fallas en el servicio siguen y son decenas las multas y camiones detenidos por esta causa. Siempre tocar el tema del transporte público es un tema apasionante. En esta ocasión, pues vamos a revisar en qué punto están estas situaciones que ya describimos hace un momento respecto al servicio del transporte público. Y saludo con mucho gusto a Juan Carlos Villarreal. Él es el dirigente del Frente de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco. Juan Carlos, bienvenido. Carlos, como siempre, muchas gracias. A ver, Juan Carlos, ¿en qué punto estamos en estos momentos, después de lo que ya escuchábamos, las condicionantes que puso el gobierno para incrementar la tarifa? Bueno, el decreto que emitió el gobernador condicionaba o establecía lo que nosotros llamamos condiciones mínimas de seguridad y de calidad, Carlos. Este sistema de operación que tenemos actualmente es un sistema que va a emigrar o que se va a modificar cuando venga el nuevo modelo de transporte, es decir, cuando vengan las licitaciones, vengan las nuevas rutas, las concesiones de empresa, es cuando se va a modificar en realidad este modelo operativo. Pero mientras tanto hay que mitigar los efectos de este modelo operativo arcaico que ya caducó y que genera accidentes, genera caos, genera conflictos viales. Y entonces, ante los accidentes que sucedieron al principio del año, el gobernador determinó suspender temporalmente, así dice literalmente el decreto, suspender temporalmente la tarifa en tanto no se cumplan con 5 o 6 condiciones mínimas que nosotros llamamos de seguridad y de calidad, ¿no? En este proceso muchos transportistas hemos estado invirtiendo, hemos estado certificándonos, hemos estado acudiendo a la Secretaría del Trabajo, nos han estado haciendo supervisiones, hemos modificado algunas condiciones económicas, tecnológicas de los camiones, mecánicas de los camiones y hemos capacitado a nuestros operadores, ¿no? Hay una gran cantidad de compañeros que ya lo han hecho. Sin embargo, el proceso no se ha concluido, no ha iniciado esta certificación de rutas, hay solicitudes de algunas para que ya se les revise, se les certifique. Hay las rutas modelo que lanzó el gobierno del estado a través de sus OPDs, que son con inversión pública y que hizo una inversión importante y que son rutas que desde el inicio se compraron o se adquirieron con todas las características para ser una ruta certificada, ¿no? Ahora, Juan Carlos, ¿qué tan difícil ha sido cumplir con esto? Porque supone una gran inversión. Y por otro lado, porque podría haber resistencia de transportistas. Hay 3 escenarios en el tema de los transportistas, Carlos. Hay quienes ya cumplimos, quienes hemos hecho el esfuerzo y hemos invertido entre 40 y 60 mil pesos por unidad, a pesar de las condiciones económicas tan complicadas. Esto en equipo, porque además hemos invertido en actualizar las prestaciones de los trabajadores, el seguro social, todo lo que marca la ley, porque es una exigencia de la Secretaría del Trabajo. Y hay otro supuesto de quienes no han podido cumplir por cuestiones económicas. Hay rutas que de veras tienen aforos muy bajos y que sus condiciones económicas son muy complicadas, ¿no? Y hay un tercer caso que yo te diría que hay quien está resistiéndose a hacerlo y eso nosotros lo reconocemos, ¿no? Hay rutas donde tenemos un 90-95% de avance y hay algunos compañeros que no han cumplido. Yo diría que aquí el proceso debería acelerarse, en nuestra opinión de los transportistas. Nos hemos reunido desde hace días en un foro permanente donde estamos analizando cuál es la problemática
Y en los próximos días haremos un pronunciamiento muy fuerte en ese sentido, de hacer un autodiagnóstico de cómo estamos, pero además que está deteniendo el proceso, porque nosotros somos partidarios de que no puede detener este proceso, es una orden del gobernador, este decreto debe de cumplirse, debe establecerse un tiempo perentorio, y entonces a quien sí esté cumpliendo, que se haga acreedor a regresar a cobrar los 7 pesos, al que no esté cumpliendo y lo haga de manera deliberada, que se le aplique la ley, y a quien no pueda, buscar alternativas de financiamiento, alternativas económicas para que pueda lograrlo, ¿no? ¿Cuánto es lo que dices que hay que invertir por cada unidad? Entre 40 y 60 mil pesos solamente en equipo. En equipo. En equipo. Estamos hablando de letreros luminosos, de GPS, de cámaras de videovigilancia, pero además hay que arreglar las unidades, hay que quitarles los golpes que tengan, hay que pintar defensas, hay que meterles una serie de cosas que el deterioro normal de las unidades las han llevado a estas condiciones, entonces hay que invertirles. Para pasar la certificación hay que pasar una revista mecánica, que tenemos que tener las unidades en buenas condiciones mecánicas y físicas, ¿no? Las unidades, ¿no? Ahora estamos en una situación de una especie de galimatías, porque hay transportistas que dicen que necesitan el aumento para cumplir con esa disposición, mientras que la autoridad dice que mejoren el servicio para poder dar el aumento. Yo digo que yo no me metería esa especie de círculo vicioso de que no mejora el transporte porque no hay tarifa y no hay tarifa porque no mejora el transporte. Claro. Yo digo que hay quienes sí han hecho el esfuerzo, Carlos, que sí están cumpliendo, y hay quienes en realidad hay condiciones económicas difíciles para que cumplan algunas rutas, habría que apoyarlos, habría que buscar cómo los apoyamos, y aquellos que estén resistiendo de manera deliberada, pues hay que aplicar la ley, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar platicando con Juan Carlos Villarreal. Después de la pausa, platicaremos con otro líder, con otro dirigente sindical de transportistas, para conocer su opinión respecto a este tema. Una de las condicionantes más complicadas de cumplir por parte de los camioneros ha sido cambiar el esquema de pago a los choferes del transporte público, pasar del famoso hombre empresa a ruta empresa, de esta manera que los choferes ganen con un salario fijo y no por comisiones como se está pagando o se estaba pagando recientemente, y que provocaba que anduvieran compitiendo por el pasaje. Esta situación ha derivado incluso revisiones muy exhaustivas de la autoridad y algunos casos de simulación, de los cuales vamos a platicar en estos momentos. Sindicatos que agrupan a decenas de rutas del transporte decidieron acudir al amparo para obligar a que la comisión tarifaria sesione y analice las condiciones en que opera el transporte y autorice una alza a la tarifa. Los camioneros sostienen que así como la autoridad es firme para sancionarlos por condiciones irregulares del servicio, tendría que cumplir con la ley que obliga a sesionar periódicamente para revisar la forma en que se brinda el transporte público y ver si se justifica el aumento a la tarifa. Para los camioneros está claro que no pueden seguir trabajando en las actuales condiciones porque los insumos se han elevado y todavía no ven la forma de encontrar equilibrio entre los ingresos y los elevados costos operativos. Y precisamente uno de los sindicatos que ha exigido al gobierno que ya revise las condiciones de las modificaciones que han hecho a sus unidades es el Sindicato de Avanzada del Transporte Público, y saludo con mucho gusto a Arnoldo Licea González, secretario general de este sindicato. Arnoldo, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por permitirnos estar aquí y poder saludar a tu auditorio. Muy bien, Arnoldo. A ver, ¿qué tan complicado ha sido cumplir con esta situación de mejorar las unidades de transporte? Ustedes han pedido que ya lo certifiquen, que ya revisen lo que han avanzado. Mira, bueno, ya lo antecedían y más o menos hicieron un panorama. Yo te quiero señalar algo que para mí creo que es muy importante. El transporte público es una empresa y la debemos de quitar de la agenda política, porque ahí están todos preparados para pelear. Partidos políticos, diputados, presidentes municipales, asociaciones civiles, todo el mundo tiene que saber o estar inmiscuidos en lo que es el área del transporte público. Yo creo que mejor, lejos de criticar, nos deberíamos de poner a proponer y buscarle una solución. Nosotros como operadores yo creo que prestamos un servicio que es muy importante, que muchas de las veces no somos tomados en cuenta. El moverte en la ciudad, el que el usuario se mueva, la verdad es una odisea, ¿sí? Y el operador del transporte público, que jamás se le ha dicho eso, es el que ayuda a que ese día vaya bien o vaya mal. Claro. Porque te trasladas en el camión. Si el operador lo hace con responsabilidad, con inteligencia, con interés, bueno, el usuario va a ir y va a regresar
a su trabajo, entonces vamos a hablar que fue un día bueno, ¿sí? Pero si no hacemos eso, pues bueno, yo creo que si le preguntamos a un usuario cuando hay un accidente, cuando pasa alguna situación de esas, bueno, entonces ya cambiamos esa mentalidad, ese día a esa persona, ¿no? Entonces, y esto no se le ha dicho al operador realmente, que yo sepa qué tan importante es la labor que él desempeña. Y su capacitación. Así es, que él desempeña al momento de prestar ese servicio y cuánto realmente beneficiamos a aquella persona a la que servimos y a la que estamos nosotros viajando por las calles, pues para que nos pida el servicio y prestarle un servicio. Entonces yo creo que es importante, pues yo creo mejor darle por ahí, que traer policías atrás de los operadores, gente armada, como si fuéramos delincuentes. No somos delincuentes. Yo creo que se nos debería de tratar como una empresa cualquiera que presta un servicio, hacer la supervisión, sancionar, como lo hace cualquier empresa normal, porque aquí, ¿qué pasa? Aquí llegan las policías de vialidad con gente armada, te detienen los camiones, te quitan el camión, retiran el camión, ¿sí? Que el camión pues realmente no tiene ninguna culpa, sancionan al operador económicamente. Bueno, desde ese momento ya estás poniendo en mal estado a la persona. Yo creo que es importante, qué bueno que ya están poniendo equipos de medición, cámaras y todo esto, los equipos de VEA que también te arrojan mucha información. Yo creo que hay que utilizar la tecnología y hay que empezar a medir los parámetros y utilizar esta tecnología, porque al final del día puedes sacar exactamente qué fue lo que hizo el operador durante el día y sancionarlo o felicitarlo en su caso. Yo creo que sí, vamos aprendiendo a separar las cosas y yo creo que eso es lo que nos va a llevar al éxito, porque si seguimos golpeándonos, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Arnoldo, ¿ustedes se han sentido presionados cuando el gobierno que tiene sus camiones modifica e invierte con recursos públicos, obviamente, y ya cambia todo el modelo para ellos, pero los transportistas no se sienten presionados en ese sentido? Mira, pues lo vivimos a diario y lo conocemos y esto pues no es ajeno a nadie. Sabemos perfectamente que tenemos las empresas del gobierno y que están los transportistas que no pertenecen al gobierno. Las empresas del gobierno, cuando se les acaba el dinero, pues le piden al erario público y no hay ningún problema, ¿sí? Como ahora para renovar unidades. Así es, no pasa nada. O sea, los gobiernos, o sea, tienen el sartén por la mano y no pasa nada. Pero vamos, ahorita hablaba Juan Carlos que hay algunos que ya cumplieron, pues otros no han cumplido y no van a cumplir, hombre. Igual y les van a cancelar o no sé si los vayan a fusilar por no cumplir, pues no van a cumplir. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos. Porque no es voluntad, no hay dinero. No es falta de voluntad. O sea, esto, qué bueno que mencionó eso. Eso es bien importante. O sea, ¿por qué no medimos con la misma vara? ¿Por qué si ahorita los transportistas particulares que no pertenecen a las empresas del gobierno no tienen dinero, por qué no sacan dinero y les dan para que equilibre? Sí, que no les presten, ¿sí? Porque cuando pasa con las empresas del gobierno, sí es muy fácil. Tienen el Congreso, hacen la petición, les inyectan 60, 70 millones de pesos, no pasa nada. No hay ningún problema, pero no estamos siendo equitativos, no estamos siendo parejos. Entonces, si tú ocupas dinero, tú lo sacas del erario público, pero si él lo ocupa, que lo saque de donde sea, que consiga. Entonces, no estamos, yo creo, no estamos siendo parejos. Y es por eso, pues, que las cosas no salen como quiere el gobierno. ¿Por qué? Pues porque unos tienen barra libre y otros están limitados. Muy bien, Arnoldo. Vamos a continuar platicando contigo. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, la visión de la autoridad sobre este tema. En la supervisión que ha hecho la autoridad sobre el servicio del transporte público se han encontrado de todo, desde terminales en pésimas condiciones hasta choferes del transporte público que literalmente juegan carreras en la vía pública. También se dieron casos de rutas que simulaban haber cumplido con esta disposición del pago por salario cuando en realidad seguían pagando por comisiones. Y un caso extremo más,
donde un chofer del transporte público fue remitido literalmente a la curva porque el señor conducía la unidad en completo estado de ebriedad. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Entre los puntos más complicados de cumplir para los camioneros, destaca el pago de un salario fijo en lugar de comisiones que eviten la competencia por los pasajeros. Algunas rutas han fijado un salario promedio de 300 pesos, pero varios choferes se han quejado pues en el anterior modelo llegaban a ganar hasta el doble en una jornada. Sin embargo, operativos recientes de la autoridad laboral detectaron casos de simulación con rutas que reportaban haber cambiado el modelo de pago, pero en realidad seguían pagando por comisiones. La desaparición del llamado hombre empresa para cambiarlo por una ruta que actúe como el patrón y que después pague a los choferes es todavía un proceso lento e incompleto. Y probablemente se trate del punto más complejo porque tiene que ver con la relación laboral entre el chofer y los transportistas. Saludo con mucho gusto a Edith Rivera, ella es directora de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad y en lo particular una muy buena amiga. Edith, bienvenida. Gracias. Hola, Carlos. A ver, Edith, en términos generales, hace un momento le preguntaba a Juan Carlos Villarreal, te lo pregunto a ti, ¿en qué punto estamos ahorita? Estamos en un punto muy importante, considero yo, de la historia del transporte público en Jalisco. Estamos en un punto evidentemente de cambio y como todo cambio, hasta en la propia vida como seres humanos, pues adolecemos de ciertas cosas. Y el proceso de cambio en algunos puntos es doloroso, en otros puntos es fácil de sortear. Pero para otros hay resistencia. Para otros hay resistencia, pero desde la visión de la autoridad es un cambio que es inevitable, que solamente lo que tenemos que lograr es conjuntar esfuerzos, ya lo mencionaban los dos participantes anteriores. En algunos puntos hay resistencia, hay quienes no se quieren sumar, pero en su gran mayoría sí. Y el momento de crisis que se vivió a principios de este año fue un momento que la autoridad está aprovechando también como un momento de oportunidad, para que ya por fin se dé un cambio y una mejora en la calidad del servicio del transporte. Para que le quede claro a la gente que nos está viendo, ¿nos puedes recordar cuáles son los puntos que establece el decreto para mejorar el servicio? Sí, cómo no. El gobernador el 9 de marzo emite un acuerdo en el que señala que aquellas rutas que deseen regresar a la tarifa autorizada en diciembre, que fue de 7 pesos, deberán de cumplir con ciertas características, principalmente la capacitación de los operadores, el que porten el gafet, que tengan un salario fijo, y esto es muy importante porque precisamente como se venía trabajando es que trabajaban por cuotas o por comisión, que tuvieran un salario fijo, que tuvieran prestaciones laborales y por la parte de las unidades que contaran evidentemente con un buen estado mecánico, pero también con letrero electrónico, cámaras de video y regulador de velocidad con alarma visible y evidentemente, bueno, pues que el sistema de puertas, todo lo que de alguna manera garantice la seguridad para el usuario. Ahora, hay un punto que acabas de mencionar y me gustaría que lo precisaras. Dices que este acuerdo del gobernador dice, para los que quieran regresar a la tarifa tienen que cumplir con esto. ¿Y los que quieran quedarse en la actual tarifa pueden incumplir esas disposiciones? ¿O tendrán que cambiar también? Pueden incumplir en el sentido estricto, no. Más bien es no pasar a una modernización, porque estamos hablando pues de letrero electrónico, etcétera, etcétera, cámaras de video. Lo que sí tienen que cumplir, quieran o no quieran, es en mantener las unidades en un estado óptimo. Evidentemente también en las cuestiones laborales, la misma dinámica los debe de ir llevando a un cambio. Y esto, como te digo, todo cambio implica una etapa de depuración también. Es como la evolución, ¿no? Llegará un momento, como lo han dicho los invitados, en que subsista quien de verdad quiera ofrecer un buen servicio, quien no considere
que esta sea su vocación o su medio de subsistencia, pues tendrá que dedicarse a otra cosa. Y en esta supervisión que han realizado, Edith, hace un momento comentamos algunos casos, pero ¿qué otras cosas han encontrado? Mira, en resumen, y luego podemos pasar a los detalles, pero yo lo enfocaría a que lo que hemos visto es el reflejo de muchos años de falta de supervisión y de falta de interés por mejorar el transporte. Esto provocado también, hay que reconocerlo, tal vez porque la autoridad fue muy permisiva y no se aplicó pues el rigor de la ley como se debió de haber aplicado. Sí, perdón, aquí hay una nueva ley de movilidad, pero si tan solo hubieran aplicado la que estaba antes, exactamente, habría otro panorama. Habría otro panorama y tendríamos también una actitud diferente. Nos encontramos actualmente con mucha resistencia por parte de ciertos operadores, por ejemplo, porque a lo mejor no estaban acostumbrados a que la autoridad les hiciera un folio tan solo por no traer cinturón de seguridad. Claro. Y es una constante. Y es un asunto tan elemental, ¿no? Es un asunto muy elemental y te das cuenta que en muchas de las unidades ni siquiera el cinturón está sujeto. Claro. Se lo ponen como chal, ¿no? Entonces, claro, pues no sirve de nada. Bueno, tengo que hacer una pausa y vamos a continuar platicando con Edith Rivera. Hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La crisis del transporte desde el volante, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Juan Carlos Villarreal, empezamos a desmenuzar este problema complejo del transporte. Hace un momento también Arnoldo Licea hablaba de un subsidio a los transportistas para estar en igualdad de circunstancias con las empresas del Estado. ¿Tú coincides con esto? Yo creo que debe de haber incentivos para los transportistas, los empresarios que cumplen con su función. Y que es innegable que la situación económica después de 5 años sin tarifa en cualquier servicio público, que no haya un incremento a sus costos, pues por supuesto que entra una situación complicada de sustentabilidad financiera. Eso es. Y creo que con el gobierno hemos estado trabajando ya en un esquema de cómo se podría apoyar con los enganches o con algún tipo de financiamiento, inclusive en el tema de los equipos, de quien no pueda comprar los equipos para la certificación. Claro. Por supuesto que yo sí creo que debe haber un sistema de incentivos a quien sí está cumpliendo, a quien sí tiene la disposición y que no tiene la capacidad para poder acceder a nuevo equipo, a tecnología por parte del gobierno. Sí debe de haber este tipo de subsidios, pero yo sí recalcaría que el tema de la tarifa es un tema que entre más lo dejemos pasar, es una bola de nieve que va a crecer cada vez más. Sí, o sea, no va a ser un peso, van a necesitarte 2. El tema del subsidio no resuelve el tema de la tarifa, ¿no? Yo lo separaría. Yo separaría que el tema del subsidio debe ser un subsidio enfocado, focalizado hacia ciertas situaciones donde se pueda respaldar y apoyar, incentivar a los transportistas que estén cumpliendo para que puedan avanzar y modernizarse, ¿no? Hace un momento tú decías que hay transportistas, los separabas en 3, transportistas que ya cumplieron, los que están en vías, pero es un asunto económico, y tercero, los que de plano no quieren. Pero yo te preguntaría, ¿no se ha tardado el gobierno en ir certificando a los que ya cumplieron? Yo creo que sí, yo creo que el proceso debería cerrarse. Es una discusión que estamos terminando al interior de los transportistas de la zona metropolitana. Estamos teniendo foros, diálogos entre nosotros. Tendremos que hacer un pronunciamiento conjunto, así lo estamos planteando, pero sí creemos que el ciclo debe de cerrarse. O sea, debe de decir, hasta esta fecha hay que hacer un diagnóstico, quién se ha cumplido, quién no ha cumplido, el por qué no se ha cumplido. Y yo pienso que el decreto que emitió el gobernador es una orden dictada por el gobierno del Estado que debe de cumplirse y debe de haber un plazo perentorio para que se cumpla o para hacer un balance de cómo vamos, ¿no? Pero deben cumplir a los transportistas, pero también la autoridad. Por supuesto. Porque si el acuerdo dice es un asunto temporal, a los que quieran regresar la tarifa tienen que cumplir con esto. ¿Y si ustedes ya cumplieron? Así es. Yo no soy partidario particularmente de que el tema sea totalmente abierto, que cumpla el que quiera. Yo creo que el que no se cumplan con estas condiciones mínimas de seguridad y de calidad en el servicio, en primer lugar le afectan al ciudadano. Porque claro, hay cosas hay elementos que se tomaron en cuenta para emitir el decreto en marzo por el gobernador, que era el riesgo de los accidentes y todo eso. Entonces, el hecho de que no se cumpla, el principal perjudicado es el usuario, pero también el gobierno, porque creo que las disposiciones de la autoridad deben de cumplirse, ¿no? Claro. Pero también de los transportistas, porque los transportistas que ya cumplimos y que estamos haciendo el esfuerzo, deberíamos tener el incentivo de poder acceder a la tarifa para poder seguir trabajando, claro, ¿no? Muy bien, Arnoldo Licea.
el tema que menciona Juan Carlos, lo importante de que vaya en forma gradual, destrabándose el incremento a la tarifa. ¿Coincides con esto? Definitivamente, yo creo que hay una situación bien compleja. Es decir, quiero ser rápido. El Ejecutivo del Estado baja la tarifa, que por una calamidad a lo mejor todavía no pasa la calamidad. Este tema está complejo, como ya lo dijo. Ya lo debían de haber hecho desde hace 4 o 5 meses, antes de actuar y hacer cualquier cosa. Yo creo que debemos hacer un estudio para ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr con lo que hagamos. No hicieron el estudio, no le están funcionando las cosas y la gente no va a cumplir porque no puede. Al principio usted hablaba que nosotros nos amparamos. Efectivamente nos amparamos porque tuvimos el temor de que la Comisión de Tarifas no se reuniera y no se llevara este trámite, que ya está en la ley, en el artículo 153 de movilidad, y lo dejaran pasar y durmiera el sueño de los justos y nos esperáramos hasta el próximo año para que sesionara la Comisión de Tarifas. Entonces ahora pues estamos esperando que la Comisión de Tarifas determine cuál va a ser la tarifa. Porque ¿La comisión sesionó? Sí. Sí, ¿Pero sesionó y le entró al fondo o nomás cumplió con el trámite? Bueno, cumplieron con el trámite, ya que se lo estaban ordenando de un tribunal, cumplieron con el trámite. Ahora ellos tienen 3 meses para determinar. Ellos determinan el año pasado que la tarifa es de 7 pesos, pero el estudio les arroja que debería ser de 7.90. Ahora vamos a ver qué les arroja del año pasado a la fecha, cuánto debe ser la tarifa y cuánto le van a dar. Está bien complicado el tema, ¿por qué? Porque el Ejecutivo del Estado baja la tarifa y quien tiene facultad para decir cuánto debe ser la tarifa es la Comisión de Tarifas. No el Ejecutivo. No el Ejecutivo. Entonces, ahorita si la Comisión de Tarifas dijera que son 8 pesos, no sé qué van a hacer con el peso que quitó el Ejecutivo del Estado. Entonces, está bien complicado ese tema y yo creo que pues, nos vamos a tener que ir a los tribunales. Yo creo que en un tribunal se tiene que definir esto. Vemos que ya vienen tiempos electoreros, un tema muy complicado y como lo decía Juan Carlos muy atinadamente, esto ya se les volvió engrudo y es un problema muy serio. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que debería de estar el usuario en la mesa, que es el que nunca está. Hay que poner el usuario. Nosotros propusimos, a la entrada todavía ni tenían sellos en el Congreso del Estado. Nosotros les propusimos a ellos, precisamente tratando de abonar y cambiar las cosas, que se hiciera las rutas empresa, porque sabemos y conocemos que los patrones en las rutas nunca se ponen de acuerdo. Y ese sí es un tema que estoy de acuerdísimo con el gobierno, que hay que tratar con una persona y que debe de haber un estatuto o una regla que rija a todos. Claro. Pero no puede estar tratando con todos porque jamás en la vida se van a poner de acuerdo. 2, nosotros les propusimos también que se hiciera un padrón de operadores. Y también les propusimos nosotros que existiera una licencia única, que era importante, ya que llegaban un cursito de 6 horas, reunían los requisitos que les pedían y les entregaban una licencia, con la cual llegan a pedir trabajo, los emplean, pero la verdad no saben ni quiénes son, ¿sí? Entonces, y también nosotros propusimos, pues, que se hiciera lo de la capacitación, que para nosotros no quedamos satisfechos, porque nosotros, es el proyecto que nosotros presentamos una iniciativa de ley al Congreso del Estado, junto con esto. Nosotros buscábamos que hubiera un diplomado, no nada más las horas que están dando, porque veíamos pues que en el Sistecosome te daban unos cursitos de 4 o 6 horas y que si les dabas una lana no había ningún problema, era un trámite mero para que te entregaran el gafete en el caso del subrogado. Entonces, qué bueno, está en el proceso la ruta empresa, ya hicieron la licencia que se llama igual, nomás le pusieron C2, creo que se está trabajando en el padrón, pero bueno, yo creo que ahora lo que sigue es esto. Necesitamos un área de recursos humanos. ¿La pasas, Juan Carlos? Sí, te iba a decir nada más, Arnoldo. Déjame nomás escuchar la opinión de Edith y ahorita regreso contigo y me platicas específicamente de este tema que me estás planteando. Edith, algunas propuestas que hacen los transportistas coinciden con algunas disposiciones del gobierno, pero en otras no. Por ejemplo, esto que menciona Arnoldo, de la importancia pues de que hay un padrón único de choferes, etcétera. De hecho, al tener nosotros la facultad de expedir las licencias, de alguna manera se tiene un padrón. Aquí lo que platicábamos, y ellos estarán de acuerdo, es que nosotros como autoridad no podemos coartarle a nadie su derecho al trabajo. Es decir, nosotros no podemos estar boletinando gente y decir no contrates a tal operador o contrátalo. Aquí la cuestión es de que entre los mismos transportistas
se comuniquen entre ellos, se coordinen entre ellos. Yo veo con muy buenos ojos el que se estén reuniendo en asambleas permanentes para que entre ellos mismos lleguen a un acuerdo, porque si todos vamos para un mismo objetivo, que es conformar las rutas empresa, bueno, pues de alguna manera todos estos transportistas que actualmente están desagregados tenderán a unirse en empresas y tendrán que estarse reuniendo como se está haciendo ahorita y tendrán que tomar acuerdos en esos sentidos o en el caso de a quién contratan o a quién no contratan. ¿Por qué no se ha podido hacer esta certificación que dice Juan Carlos o que les autoricen el incremento de la tarifa a los que ya cumplieron? Mira, la única ruta que está certificada actualmente es la ruta modelo, es la ruta 13. Esta ruta arrancó el 14 de abril y el 14 de mayo, un mes después, nosotros iniciamos con la certificación. Es una ruta que opera una paraestatal del gobierno. Sí, Servicios y Transportes. A la fecha, la Dirección General de Transporte Público, que es la que certificaría las rutas, te puedo decir que solamente tengo 2 solicitudes formales para certificar, que es la ruta 631 y la ruta 51AB. ¿Son de subrogatarios? Sí. No me ha llegado ninguna otra solicitud más. Y esas 2 solicitudes formales que me llegaron, en una, el caso de la 51AB, no me adjuntan la certificación que debió de haber emitido la Secretaría del Trabajo, ni la certificación que debió de haber emitido la Dirección de Seguridad Vial. O sea, ¿son varias certificaciones? Ellos ya cuando llegan a la Dirección General de Transporte deben de adjuntar esas 2, claro, que es las condiciones laborales y la capacitación. Y en el caso de la ruta 631, que sí adjuntan esos 2 documentos, no cuentan con la revista mecánica que deben de tener sus unidades. Bueno. Por lo tanto, no están cumpliendo con todos los requisitos para una certificación. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso para seguir con este tema porque no se nos vaya este hilo, para seguir hablando sobre la certificación y la posibilidad del regreso a la tarifa 7 pesos. La crisis del transporte, una visión desde el volante, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Juan Carlos Villarreal, hace un momento nos comentaba Edith Rivera que solamente hay 2 peticiones formales para certificar rutas. Según lo que tú tienes de información del Frente Unido por lo menos, ¿cuántos están listos para iniciar este proceso? Y si tienen expedientes ya armados. Bueno, del Frente yo podría decirte que hay entre 800 y 1000 unidades de 2000 que aglutinamos, que ya estarían en condiciones de certificarse. Aquí el decreto cuando se emitió no manifestaba que tuviera que certificarse una ruta completa. ¿Puede ser por unidad? Bueno, el decreto literalmente dice que el transportista que cumpla con las condiciones del decreto podrá acceder a la tarifa aprobada el 20 de diciembre de 2013. ¿Pero una condición del decreto no es trabajar en ruta? No, no lo dice así. Sin embargo, operativamente, y digo, no quiere decir que no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo en que la certificación debe ser por ruta, porque es muy complicado que unas unidades de manera individual puedan cobrar una tarifa y otras otra en la misma ruta. En la misma ruta, sí. Sin embargo, yo creo que hay elementos que han dificultado el proceso. Quienes no están pudiendo hacerlo, quienes no están queriendo hacerlo y quienes sí están queriendo hacerlo, ¿no? Yo creo que debería ser interés de la autoridad el que todos cumpliéramos, ¿no? Como muchos de los transportistas o de las organizaciones tenemos interés de que sí se logre. A mí lo que me preocupa es que el dejar al libre arbitrio de que los transportistas solo soliciten su certificación cuando ellos consideren que están listos, pues es dejar las condiciones en la situación que se encuentran. Digo, con la salvedad de que la autoridad puede ejercer su autoridad y sancionarlos porque dan un mal servicio, y eso lo hacen en virtud de las facultades que tiene la autoridad. Pero yo sí creo que debería ser interés de la autoridad y de las organizaciones y de los liderazgos del transporte el buscar que todo el mundo se certifique. Encontramos casos en algunas rutas que no se ha logrado el 100% de las rutas porque a lo mejor de 45 unidades hay 40 que ya cumplieron y 5 que no quieren, ¿sí? O no pueden o no quieren. Entonces yo creo que debe ser un esfuerzo conjunto entre las autoridades y nosotros, las organizaciones de transportistas, para lograr que se certifiquen todas las rutas. A ver, de esas 5 que faltan, por seguir el ejemplo que tú dices,
Sería cuestión de que ustedes detectaran por qué no quieren hacerlo. ¿Qué necesitamos, Carlos, desde nuestro punto de vista? Hacer un diagnóstico de cómo estamos en materia de certificación, quién ha cumplido el decreto, quién no, quién sí le está echando ganas, quién está cumpliendo, porque el usuario en la calle lo que quiere es que haya condiciones mejores, mínimas, de calidad y de servicio. Deberíamos hacer un análisis, un autoanálisis, un diagnóstico entre la autoridad y nosotros y entonces determinar por qué no se está cumpliendo. Porque si van 2 rutas solamente que solicitan o solamente están certificadas las rutas que recibieron inversión pública y que inclusive estas rutas de los OPDs se crearon o se adquirieron ya con todos los elementos, digo, ahí no habría justificación para el que no estuvieran certificadas, porque claro, son unidades que se compraron nuevas con y lo hizo el mismo gobierno. Así es, ahí no habría justificación, ¿no? Yo creo que sí sería preocupante que por qué solo 2 rutas de 250 rutas están solicitando su certificación. O sea que el Estado, el gobierno del Estado tendría que estar preocupado. Tendría que haber una estrategia conjunta, lo diríamos, porque nosotros hay voluntad para hacerlo los transportistas federales, para que se cumpla, para que todo el mundo cumpla con la certificación y tenga que venir la tarifa si tiene que venir, pero que todo el mundo cumpla con el decreto porque fue a lo que dictó el gobernador y que tendrá que cumplirse, ¿no? Muy bien, Arnoldo, nos ibas a plantear el tema traes una carpeta rosa, supongo que vas a hablar de mujeres. Bueno, no es únicamente mujeres, o sea, también hombres. Yo creo que es necesario cuando inicies un proyecto y lo cambias. Ahorita bien, con eso quiero dejar bien claro, no es la idea, ni vengo en contra de mis compañeros. Yo creo que quien hace las cosas bien, que jamás son felicitados, siempre están satanizando y atacándonos por un lado y por otro, pero pocas veces se felicita a quien se esfuerza y hace las cosas bien. Hay operadores que ya tienen 25 años trabajando en la misma ruta con el mismo patrón, no hay ningún problema. Pero hay muchos de ellos pues que se están rotando. Y así les pongamos alfombra a los camiones, aire acondicionado y música bonita. Pero si no cambiamos el personal que de alguna manera no está realizando las cosas con responsabilidad, yo creo que no va a haber realmente un cambio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se críe un área de recursos humanos, que a lo mejor ni la maneje el gobierno, que ni la manejen los transportistas, que la maneje alguien externo y que le aporten los transportistas, que le aporte el gobierno, donde se capacite personal de ambos sexos, mujeres y hombres. ¿Podría ser el Instituto de Movilidad, por ejemplo? Digo, pues, por decir alguna propuesta, ¿no? Pues podría ser el instituto, pero yo creo que sería muy importante que esto se lleve a cabo. ¿Para qué? Para que en un dado caso, cuando se despida una persona porque incumple con el reglamento tanto de la ruta como de las autoridades, pues sea reemplazado por otra persona, que sepamos quién es, que sepamos de dónde venga y que le dé la certeza a la ciudadanía que cuando se suba tu hija, tu hijo, o sea, va a tener respeto. Claro. Y va a tener un servicio de calidad, y esto también estaría mandando el mensaje a todos aquellos compañeros que ya están prestando el servicio: o cambias o te cambian. Muy bien, la verdad es que el tiempo, como si fuera una mala ruta, nos viene rebasando. Sin problema. Tenemos que hacer una pausa, pero a ver, Edith, nada más brevemente, el asunto de la licencia, esto que planteaba, y este padrón que insiste Arnoldo. ¿Qué no cuando alguien comete una falta grave y lo despiden los transportistas es porque cometió una falta grave que tendría que quedar en su récord con la licencia, retener la licencia? ¿No sería una forma de tener control? Eso es lo que ya se está haciendo gracias a que se implementó el Registro Estatal de Transporte. Como tú recordarás, al inicio de la presente administración, la Secretaría de Movilidad se percató de que el registro estatal era un registro que no estaba actualizado y que ni siquiera podíamos saber quiénes eran dueños de los camiones. Claro. El registro estatal lo que pretende, y que ya está en su etapa final, es precisamente hacer público quiénes son, cuántos son, por dónde van, qué año tienen las unidades, quién maneja esas unidades, y entonces estar elaborando un cruce de información que sea útil para todas las áreas que toman decisiones. En el caso de las licencias, bueno, llevar también un registro de las faltas o de las infracciones que cometa cada operador, en el caso de las unidades también, y de alguna manera también el tener esa información en conjunto le permitirá al Instituto de Movilidad determinar esa transformación de rutas para diseñar las rutas troncales y las rutas alimentadoras, que antes no sabíamos ni siquiera por dónde pasaban los camiones. Muy bien, tengo que hacer una pausa más, pero regreso contigo para iniciar con las conclusiones de este tema.
La crisis del transporte público vista desde el volante, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, y llegamos a la parte final, a las conclusiones. Voy a comenzar en esta ocasión con Edith Rivera Gil. Ella es directora general de Transporte Público. Adelante, Edith, tus conclusiones de este tema. Bueno, pues a manera de cierre, de conclusión, es una reflexión de lo que a nosotros nos ha tocado observar a lo largo de estos 6 meses en los que estamos al frente de la Dirección General, y es que el problema del transporte público es un problema muy complejo, que este gobierno por primera vez está tomando en su justa dimensión la problemática y abordándolo desde las diferentes aristas. Tú lo sabes, en anteriores administraciones esta problemática a lo mejor nada más se veía desde la parte pues de lo que concierne a la movilidad, pero se dejaba de lado todos los aspectos laborales, los aspectos de salud, los aspectos de seguridad. La relación con los transportistas, considero que este gobierno les está hablando claro, no los está engañando. Estamos poniendo sobre la mesa las reglas del juego, los objetivos hacia donde queremos llegar, y hemos encontrado también muy buena respuesta. Lo que han declarado los transportistas recientemente es que ellos también están buscando una calidad y están buscando una mejora continua, cosa que es coincidente con la autoridad, solamente falta unificar esfuerzos. Muy bien. Juan Carlos Villarreal. Bueno, yo diría que el modelo o la calidad óptima que el usuario requiere se va a dar cuando venga esas nuevas rutas, esas licitaciones. Y yo separaría el tema de las nuevas rutas de concesión única que se den hoy, ahora que termine el registro y que tendrán que licitarse los corredores, las avenidas, los circuitos, y ahí tendremos muchas de las cuestiones que inclusive ahora hablamos en cuestión de selección de personal y todo eso. Cuando se constituyan las empresas y se integren las rutas, habrá un proceso de selección de personal mucho más efectivo. Pero mientras, el sistema bajo el que trabajamos, que es el mismo de hace 50, 60 años, tenemos que afinarlo, tenemos que prevenir que siga teniendo efectos negativos en accidentes y en muchas otras cosas. Por eso yo creo indispensable que cerremos filas con el gobierno, que aceleremos el paso, que cumplamos con el decreto del gobernador, que digamos quién sí está queriendo hacerlo, quién no, y que si es necesario apoyar o financiar a quien no tiene las posibilidades, lo hagamos. Pero yo creo que sí es un momento histórico, como decía la licenciada Edith, donde tenemos que cerrar filas, pero tenemos que lograr que las cosas cambien, ¿no? Creo que vamos en el rumbo y que acelerando el paso y actuando responsablemente lo vamos a poder lograr en los próximos meses. Pero parte fundamental de esto es el diagnóstico que has existido en él, ¿no? Yo creo que es necesario que en el tema de la certificación y del decreto, e inclusive de la tarifa, tenemos que hacer un alto en el camino, un diagnóstico y ver dónde estamos parados, ¿no? Muy bien. Arnoldo Licea. Bueno, pues yo para concluir, yo sí le hago un llamado rápidamente al Ejecutivo del Estado que se implementen programas de cultura vial y también pues el respeto a los compañeros operadores del transporte público, ya que tienen trato con 300, 250, 400 personas todos los días y es muy difícil pues estar tratando con las personas. Yo por eso sí le pido a la ciudadanía pues que nos entiendan, que nos comprendan y que también valoren que es uno de los trabajos más difíciles que se desempeña en una ciudad y que es muy importante, como lo decía al principio, somos los responsables de llevarte a tu trabajo y de traerte a tu casa de regreso. Ayúdenos a servirles mejor. Ahora, Arnoldo, en esta situación, decía hace un momento Juan Carlos de este diagnóstico, ¿tú insistirías en que tiene que empujarse para que sea equitativo esto? Si es necesario subsidiar, si es necesario apoyar con recursos a la gente que no puede renovar sus unidades, por ejemplo. Yo insisto con lo que ya dije, yo creo que cuando nos lanzamos a hacer un proyecto de estas dimensiones, yo creo que tenemos que estudiar el tema. Y cómo se estudia el tema y cómo se analiza cuando te reúnes realmente con el grueso de los transportistas y conoces la problemática. Un estudio socioeconómico nos hubiera arrojado quién sí tiene la oportunidad y quién no. Y lo que dice Juan Carlos es muy cierto. O sea, ya no hay tiempo ahorita para personas negativas. En eso estoy completamente de acuerdo con él. No hay tiempo para personas negativas. Se tiene que cambiar, porque todo viene cambiando. Tenemos que cambiar. Pero yo creo que si hubiera sido importante ver quién realmente tiene las posibilidades y quién no, para que se le hubiera apoyado, para ir saliendo de la mano, ir todos en conjunto saliendo. Pero créamelo, y se lo digo sin temor a equivocarme, no se va a dar. ¿Por qué? Porque no tienen dinero.
les van a cancelar o les van a hacer lo que quieran, no se van a dar. La gente no puede hacerlo, ¿sí? En gran parte. Una mínima parte, tiene razón Juan Carlos, son personas negativas que creen que las cosas no van a cambiar y se esperan hasta el mero último y son a lo mejor los que van a dar más dolores de cabezas al final, pero yo creo que si hubiéramos hecho un estudio bien, estuviéramos saliendo adelante con este proyecto y se ve que las cosas se atoraron. Sí, porque como dice Juan Carlos, la transformación tiene que ser por ruta, ya no siquiera individual, y si de una ruta de 30 unidades, 3 no cumplen, no va a poder ser la certificación. Aquí lo están diciendo los dos, aquí en cortito. La licenciada dice que nada más 2 rutas han ido a solicitarle el aumento de la tarifa. El licenciado Juan Carlos Villarreal dice que tiene 800. Bueno, pues yo creo que si ya hicieron lo más difícil, pues hay que hacerlo más fácil. Hay que venir y decirle, solicitarle pues que les den el aumento. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué si hay 800, no armar los 800 en ruta? Así es, definitivamente. Yo creo que hay más, pero yo creo que debemos de buscar dónde está el atorón, pues, ¿no? Yo creo que en conjunto con las autoridades y nosotros estaremos con toda la disposición para trabajar con las autoridades, de decir que está fallando o dónde está atorando el tema para que más rutas puedan cumplir y esto se dé mucho más fluidamente, ¿no? La certificación, ¿no? Claro, lo ideal sería que la certificación de rutas fuera en bloque. Así es. Eso nos facilitaría a todos. Sí, porque un simple cálculo aritmético es si hay 800 unidades y si hay rutas que están compuestas de 40 unidades, hombre, alcanzaría para 10 rutas, ¿no? Exactamente. 400 unidades Por o 20 es necesario rutas. hacer ese diagnóstico y saber dónde estamos parados y qué hay que hacer, qué hace falta hacer para destrabar el tema, ¿no? Bueno, pues yo quisiera comprometerlos a los 3 a que regresemos, si les parece. Sí, Damos claro un que par sí. de meses para que esto evolucione y regresamos a Con mucho seguir gusto, analizando Carlos. cómo está, a ver si para entonces ya está el diagnóstico, ya hay mujeres contratadas y también Edith nos tiene más información respecto a certificación de rutas. Con mucho gusto. Bueno, hemos escuchado las opiniones de nuestros invitados en torno a este tema, que siempre será apasionante, el tema del transporte público. Difícilmente encontraremos unanimidad de criterios en torno a este tema, tanto de la gente que viene aquí a hablar del mismo, como también de los que nos están viendo allá en sus hogares, que son, por supuesto, los más críticos, porque son los usuarios del transporte público. Yo me quedo con una reflexión que hacen nuestros invitados en el sentido de que es importante que de una vez por todas se quiten, digamos, cualquier tipo de atavismo, cualquier tipo de dudas y que se siente la autoridad con los transportistas y los escuchen para que vean las condiciones en que operan, que escuchen a los usuarios, por supuesto, del servicio y que empecemos a destrabar esto. Me queda claro que el acuerdo, por muy buena voluntad que tiene el gobernador para que esto camine, es complejo. Lo hemos escuchado aquí, es complejo desde la certificación, es complejo desde los recursos para renovar unidades, a lo mejor cuestiones tecnológicas para homologar equipos, etcétera. Pero si no existe el diálogo y si se interfiere el asunto político, esto sinceramente no va a avanzar. El camino es difícil, pero tampoco es imposible. Si hay voluntad, se puede resolver este tema y ya lo estaremos, por supuesto, nosotros analizando y seguiremos pendientes de este camino que sigue en la ruta y el tema del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Seguiremos pendientes y hasta la próxima.